aquí, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó. Tiempo que no lo habíamos dejado, habíamos visto un poco sobre los mandamientos, de unos a otros, habíamos estado hablando sobre el Evangelio, pero quería hoy empezar a ver la segunda parte de esta preciosa serie de sermones, formando familias de acuerdo al propósito de Dios. Doy gracias al Señor, siempre lo digo y lo quiero recalcar, doy gracias que el Señor en su soberanía permitió que podamos conocer y compartir con los hermanos allá de Rosario. Pastor Nicolás de allá me dio mucho material lindo para poder ir preparando esta serie de sermones y bueno, hoy en parte compartir esto de aquellas cosas que él me pudo pasar. Así que hoy vamos a ver la segunda parte, este segundo sermón de esta serie de mensajes. Le puse como título El diseño de Dios para el matrimonio. Hoy vamos a hablar un poco sobre el matrimonio. Tal vez la pregunta es para los hermanos, no sé, por ahí mayores, pero ahora hablar de matrimonio, por ahí uno puede decir medio raro, o por ahí los que son solteros ahora sí, pero bueno, yo estoy soltero, ¿qué tengo que ver con el matrimonio? Bueno, lo importante es para los hermanos mayores poder aprender esto para poder enseñarle después a otras hermanas, a quien Dios ponga y ustedes puedan aconsejar, para los matrimonios que están hoy y para los que van a escuchar que hoy no pudieron venir, para que después lo puedan estar repasando. Les pido a todos los matrimonios de la congregación que después puedan estar revisando esto que vamos a charlar, y para los jóvenes, para los que todavía son solteros, para que vayan entendiendo un poco cuál es el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el diseño que Dios tiene? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio? Y para hablar sobre la familia, entonces me parecía importante arrancar por esto, por cuál es el diseño. Y solamente veremos el diseño, más adelante vamos a hablar un poco de cómo la gracia tiene que actuar en el matrimonio, más adelante vamos a definir los roles dentro del hogar, y vamos a terminar seguramente hablando un poco sobre qué nos enseña la palabra con respecto a la educación de nuestros hijos en el Señor. Pero vamos a ir paso a paso, ¿les parece bien? Hoy vamos a hablar entonces sobre cuál es el diseño de Dios para el matrimonio, y en la primera palabra hoy, la primera cita nos va a llevar a Juan capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 24. Las primeras referencias que tenemos con respecto al matrimonio la encontramos acá en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 24. Le oraba y le pedí al Señor que me ayude, ya que es un tema que por ahí muchas veces no se habla, pero me parecía importante que lo empezamos a ver juntos y veamos en la palabra qué tiene Dios para hablarnos de esto. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Este es el versículo con el cual empezamos acá. La palabra de Dios nos muestra a Dios hablando con respecto al hombre y la mujer, y este sermón del diseño de Dios para el matrimonio va a tener tres puntos que vamos a ver, tres puntos principales. El primer punto que vamos a ver entonces hoy es justamente pensando en esto del matrimonio, es que la Biblia predice la crisis matrimonial actual. La crisis en la familia, la crisis en el matrimonio que hoy existe, estaba predicha por la palabra del Señor. Hoy sé que cada uno de ustedes no está exento, sabe cada uno de ustedes muchas cosas que están pasando con respecto a la familia y con respecto a la situación que tenemos hoy en el país con la familia, con respecto a la situación que tenemos hoy con el matrimonio. Y vemos hoy entonces que la imagen del matrimonio ha sido totalmente desvirtuado. Ha sido muy desvirtuado lo que es el matrimonio. Hoy se ha aprobado ya las leyes con respecto al matrimonio legal entre hombres o entre mujeres, que no era el plan, diseño de Dios,
y muchas cosas más que ya conocemos de hace mucho tiempo, como el machismo, como el feminismo, cosas que van desvirtuando la idea y el diseño que Dios tenía para el matrimonio. Un par de datos que le puedo dar, como me pasaba Nicolás en sus sermones, varios datos que él había recopilado, era, por ejemplo, se estima de que hoy en Buenos Aires, cada 2 matrimonios, uno se separa. El promedio de duración del matrimonio es de 6 años. Ese es el promedio de lo que duran más o menos los matrimonios. Y en la ciudad de Buenos Aires hoy el 50% de las personas vive sola. O sea, de cada 2 personas hay una que no vive en familia, que no está, digamos, matrimonio que ha definido vivir sola. Hoy, particularmente me pasa que a veces lo charlo en el trabajo, en varias ocasiones con diferentes compañeros en las charlas no informales, y hablar de matrimonio, de un matrimonio de 10 años, de 15 años, ya te miran de una manera extrañada, tanto tiempo. Y de hecho los que por ahí tienen ese tiempo viven en un estado de resignación o en un estado de decir, de un menosprecio hacia lo que es, como que es uno decir, bueno, sí, ya, no sé, a veces escucho, ¿no? 20, 30 años y bueno, ya estoy resignado, que bueno, ya la patrona hay que levantarla, ¿no? Y muchas situaciones que pasan dentro del matrimonio, que situaciones en la cual la infidelidad es más que normal, el desprecio hacia los hijos, es verdaderamente una situación que es insostenible. Hoy hay muchos sociólogos y mucha gente que proclama el hecho de que ya el matrimonio no es algo bueno para las personas, que los hace infelices, que hasta podría replantearse el hecho de si es necesario. Muchos lo dicen hoy, muchos que están en pareja sin casarse, dicen, bueno, pero ¿para qué casarnos? Te terminás casando y ahí ya vienen los problemas, juntémonos y si funciona seguimos y si no funciona no sigamos. La ley lo avala, el hecho de por ahí reconocer parejas que están varios años juntos como si fueran, que están en una situación de relación, de pareja, algo serio, y la gente no se compromete nada con el matrimonio. Le parece algo innecesario, algo que para muchos es una mala palabra, no me nombre ese matrimonio. Ahora bien, eso es en la época actual. ¿Cómo era en la época de la antigüedad? ¿Cómo era la situación en los matrimonios? Bueno, en la época del Nuevo Testamento, en la época de los Evangelios, en la época neotestamentaria, la sociedad judía verdaderamente tenía mucha influencia lo que eran los fariseos. La sociedad de los fariseos influenciaba mucho y marcaba mucho el modelo a seguir contemporáneo. Lo que los fariseos marcaban en cierto aspecto era después la norma de vida que adoptaba toda la sociedad judía de aquella época. A pesar de que ellos, Jesús era bien claro con ellos y lo decía, que eran unos hipócritas, el Señor reconocía de que sus enseñanzas no eran malas. Fíjense en Mateo capítulo 23, versículo 3. Mateo 23. Fíjense lo que dice el Señor acá. Así que todo lo que os digan ellos que guardéis, hablando de los fariseos, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. O sea, él está diciendo, lo que ellos a ustedes por lo general le enseñan no es malo. Ellos interpretan bien la ley de Moisés. Son unos hipócritas porque ellos no hacen lo que dicen, lo que enseñan no lo hagan. No hagan como ellos hacen, pero lo que ellos dicen más o menos está bien. O sea que en aquella época la sociedad tenía cierta idea de la moral. No estaba tan corrompido moralmente la sociedad de la época de Jesús como está ahora. No se le hubiera ocurrido jamás a aquella sociedad, a aquella época, tomar como lícitamente o legalmente un matrimonio entre hombres.
Aunque muchos no conocían a Dios, por la influencia que tenían ellos, le hubiera parecido una locura, una aberración contra Dios. Aunque no tenían una certeza bien de quién era Dios, sabían de que eso no estaba bien, porque la ley de Moisés estaba claramente explícito ahí. Que no sé, que hoy pase como la situación de este tiempo en el cual los hijos le dicen a los padres lo que tienen que hacer, en esa época no existía. No se le hubiera pasado por la cabeza a ninguno de los hijos actuar de esa manera. A veces, seamos sinceros, los que ya tenemos más de 30, 40 años, pensar y analizar y decir, bueno, vemos algunos niños, ¿no? de familiares, de amigos, cómo lo tratan a sus padres, ¿no? Y nosotros decimos, nosotros no éramos así cuando éramos chicos. Fíjense cómo la sociedad va cambiando, cómo los roles se van modificando en el hogar. Ahora bien, cuando Cristo habla un poco sobre el tema del matrimonio, y habla un poco de la voluntad de Dios con y para el matrimonio, para los discípulos va a ser algo difícil de llevar, el pensamiento de casarse para ellos cuando ellos escuchan de parte de Jesús cuál era la forma que se tenía que conducir el matrimonio. Para ellos les parece, no, si esto es el matrimonio, mejor no me caso. Fíjense, aunque parezca loco, miren Mateo 19:10. Fíjense, los discípulos escuchan de Jesús, ellos escuchan lo que el Señor les enseña un poco sobre el matrimonio, y fíjense lo que le dicen los discípulos. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no nos conviene casar. No conviene casarse, le dice. ¿Estás seguro que no, si esto es así, si Dios toma con tanta seriedad el matrimonio, no, mejor no nos conviene casar? Y lo estaban diciendo ellos que vivían en una época en la cual la moral y en la cual la sociedad no era la de este tiempo. Si aún en la sociedad que ellos vivían les parecía muy terrible tomar una definición de casarse o de formar una familia, ¿cuánto más en este tiempo entonces? ¿Cómo llevarlo a cabo en este tiempo? Cuando hay tanta presión. Hay tanta presión de la sociedad sobre la familia. Hay tantos mensajes, tantas cosas que la sociedad, tanta presión para que actúe de una manera diferente. ¿En qué sentido presión? Es más que normal, hoy los varones, los hombres dan en su trabajo y por ahí a una chica se le tira un lance y ¿qué es lo que dice el compañero? Dale para adelante, amigo. Pero yo estoy casado, no importa, dale, vas a ser un tonto, vas a dejar pasar la oportunidad. Y por ahí también del lado de las mujeres pasa lo mismo. Decir, hoy para muchas mujeres, el hecho de pensar, de decir, bueno, ¿cuál es tu trabajo? Bueno, mi trabajo es ama de casa. Pareciera que fuera una mala palabra decirlo. Es como que, no puedes ama de casa. No, eso no es un trabajo. Tenés que ser algo, alguna otra cosa diferente. Y no está mal que las hermanas trabajen, pero se mete una idea, un concepto, se le mete una idea, un concepto también en la cabeza del hombre y en la cabeza de la mujer que ejerce una presión sobre lo que es el concepto que Dios tiene sobre la familia y sobre cómo Él lo estableció. Más que nunca hoy la sociedad choca contra los conceptos que la palabra de Dios tiene. No quiere saber nada. Y no vamos a entrar hoy mucho en los roles, ya les dije, pero quiero que entiendan esto. La sociedad cada día choca más contra lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la familia y al matrimonio. No quieren saber nada. Escuchan que le hablamos algo de esto y dicen, no quiero saber nada. No me hables de esto. Miremos un reflejo. Pablo va a profetizar justamente sobre esto. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4. Miren cómo Pablo va a decirle.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Fíjense cómo habla. Acá está hablando de hombres, pero también podemos poner a las mujeres. Está hablando acá genéricamente de la humanidad. Fíjense cómo dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Decime si esto no es hoy la condición actual de la sociedad, de muchos aspectos de la sociedad. Decime si no es cómo está hoy la familia, sin afecto natural. ¿Cuántos soy? Desobediente a los padres. Decime si esto no es hoy lo que vemos en la sociedad nuestra, en Buenos Aires, acá en Argentina. ¿No es esto lo que vemos? Sin ningún tipo de afecto, soberbios, infatuados, que no tienen ninguna ganas de hacer lo bueno, desobedientes totalmente a los padres y a las madres. Desde los niños hasta los grandes. ¿No es esto lo que vemos? Ya está la realidad, y les pido por favor que cada uno de nosotros lo leamos, ya el respeto a los padres se perdió completamente. No existe prácticamente. Escuchar a un niño hoy en el mundo, o a una niña decir gracias papá, dígame qué necesita, por favor papi, por favor mamá. Wow, esto no se ve todos los días. No pasa hoy. ¿Por qué ocurre esto? Y bueno, todo esto ocurre debido al gran vacío que el hombre y la mujer poseen actualmente. El vacío que tienen las personas que no conocen a Cristo. Dicen algunos, un vacío tan grande como Dios. Así de grande el vacío que tienen las personas en su corazón. Y debido a este vacío que tienen, debido a sentir ese vacío en su corazón, es que necesitan llenarlo con algo. Buscan llenarlo con algo. Intentan de alguna manera llenar ese vacío que no encuentran. Y entonces, ¿quién aparece ahí en escena? Satanás, ofreciendo cosas para llenar a las personas con una promesa de toma esto, te va a satisfacer. Y el hombre y la mujer compran eso. Los medios de comunicación masivos te muestran, dicen, esto es lo que necesitas, esto es lo que te va a satisfacer. Y la otra mujer dice, sí, yo quiero eso. Eso seguramente me va a satisfacer. ¿Y qué pasa? No lo satisface. Porque la realidad es que solamente Jesucristo puede satisfacer nuestra vida. Hemos sido creados para su gloria y no podemos satisfacernos con nada menos que con eso. Si fuimos creados para su gloria, la única manera de que se vuelva ya nuestra vida es justamente con Él en nuestra vida. Hemos visto en otros sermones, Jeremías capítulo 2, versículo 13, ¿cuál era el mal? ¿Cuáles eran los dos males que el pueblo había cometido? Porque mi pueblo cometió dos males. Me dejó a mí fuente de agua de vida y cavaron sus propias cisternas que no retienen agua. Esa es la realidad del mundo hoy. Me dejaron a mí y hicieron para sí sus propias cisternas, pero eso no nos satisface. Y ahí está el primer concepto que quiero trasladarlo en esta tarde. Si pensamos que el matrimonio es la fuente que nos va a dar felicidad, es un terrible error.
Está comprobado, ya hemos visto, de dos que se casan, uno se separa. La persona, lo hemos dicho, lo dice, le preguntás a un matrimonio, ¿para qué se casan? Nos casamos para ser feliz. Y antes de los 6 años, o en promedio de 6 años, la mitad de ellos se divorcian. ¿Y por qué se divorcian? Y para ser feliz. El matrimonio no da la felicidad. Y yo creo que los que nos hemos casado o estuvimos casados, que están acá en esta tarde, me pueden asegurar de que el matrimonio no da la felicidad. Decía el otro día, escuchaba a Nico que decía, Hollywood es una mentira. Te venden una mentira. Te venden de que esa pareja que vas a buscar antes de que tome el avión, ¿viste? Siempre, y la parás y vas a estar con esa persona, te va a dar felicidad. Es una mentira. Nosotros ya compramos esa mentira, nos dimos cuenta de que no es así. El matrimonio no hace feliz. El matrimonio es bueno, es precioso en el Señor, pero sacate la idea de la cabeza de que el matrimonio te va a hacer feliz. Las estadísticas lo muestran. Y el Señor mismo lo dice. 2 males ha hecho mi pueblo. Ha pensado de que podía dejar de buscar la felicidad en mí para buscar la felicidad en el matrimonio. Pero el matrimonio es una cisterna rota que no retiene agua. No te va a hacer feliz. Quiero que podamos sacar ese pensamiento de la cabeza. Si pensabas buscar una persona que te haga feliz, muchos dicen, busco mi media naranja, esa mujer perfecta que me satisfaga en todas las áreas. Estás equivocado. Dios no te va a dar una mujer perfecta. Y si la mujer estaba esperando a su príncipe azul, está también equivocado. No vas a encontrar este príncipe azul. Deja de hacerte ilusión. Es mejor a veces ser realista, aunque sea no es crudo, y aunque yo veo que los matrimonios no me dicen amén, sé que lo pueden aceptar conmigo. No existe eso. Es una mentira que Satanás ha querido vendernos y que muchos hemos aceptado, pero después la realidad ha demostrado de que no hace feliz. Vamos a ir al segundo punto. El segundo punto que vamos a ver es con respecto al matrimonio, es que el matrimonio es una obra de Dios. El matrimonio es una obra de Dios. Y vamos a ver entonces 4 evidencias en la palabra que respaldan esta idea de que el matrimonio es una obra de Dios. El primer punto, o el primer subpunto que vamos a ver en estas 4 evidencias, fue el diseño de Dios al crear al hombre y a la mujer. Fue ese el diseño de Dios. Dios crea al hombre y crea a la mujer. Fíjense Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Fíjense. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y ahí hay un punto y coma. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgarla, y señoren los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que él dice, Dios creó al hombre. ¿Y qué hace? Y lo crea en diferentes géneros. Hacia la mujer, hacia el hombre, hacia la mujer. Hace como un todo. Fíjense, y ahora les voy a explicar un poquito de esto, porque por ahí no se entiende. Él dice, Dios creó al hombre a su imagen. Y después que dice, a imagen suya lo creó, punto y coma, varón y hembra lo creó. ¿Qué quiere decir esta idea? Que Dios ha creado al hombre como un todo, pero en ese todo que lo creó con 2 partes que se van a complementar. Dijo, creó al hombre a su imagen. ¿Y cómo es esa imagen? ¿O cómo él lo crea?
como varón y como hembra. Y vamos a ver, y para que entiendan esto que le estoy diciendo de la necesidad, es Génesis capítulo 2, versículo 18. Da vuelta a la hoja. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. O sea, fíjense este detalle. Dios le manda a decir, bueno, enseñará a los animales, ponerles nombre, encargate de ellos, yo te doy te pongo como mi representante en la tierra y vas a tener que encargarte de ellos. ¿Y qué empieza a notar Adán? Empieza a ver al león y la leona, empieza a ver al tigre y la tigresa, ve al perro y ve a la perra, ve al gato y la gata, y ¿qué ve él? Y yo estoy más solo que Kung Fu, estoy solo. Todos tienen lo suyo y yo no tengo nadie que me ayude. Uno tiene su complemento y yo, y Dios dice, no es bueno que estés solo. Y entonces forma, ¿no? Fíjense el versículo que sigue después, no da la idea de cómo lo hace. Versículo 21. Y entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Cómo lo hace? Él lo saca y la va a preparar. Y fíjense cómo la ciencia nos puede también ayudar en esto, cómo reconoce que el hombre y la mujer son diametralmente opuestos. Son totalmente diferentes uno del otro. Son diferentes. O sea, el hombre blanco, la mujer negro, uno para acá y el otro para allá. Son diferentes. Por lo tanto, en esta diferencia hace justamente el complemento de uno de otro. Lo que a uno le falta, el otro tiene, le sobra, y lo que uno necesita, el otro tiene para dárselo. Dios lo creó justamente con esa idea. El hombre necesitaba su complemento, una ayuda idónea para cumplir con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Vos vas a ser mi representante en la tierra. Bueno, para poder cumplir ese propósito, le pone una ayuda. Esa ayuda va a colaborar con el hombre para que entonces los dos juntos puedan cumplir con el propósito de Dios, que era ser su representante en la tierra. Entonces, esa es la idea que yo le quería traer. El hombre es una unidad de dos partes diferentes, pero complementarias entre sí. De ahí la idea que yo les decía al comienzo. Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El hombre es un todo cuando entonces termina de cumplir con esa mujer que Dios le tiene preparada. Esa es entonces la primera evidencia de que el matrimonio es una obra de Dios. ¿Cuál es la primera? Que Dios justamente diseñó y preparó a un hombre y una mujer que se necesiten el uno del otro. Que el hombre, con su respeto a su mujer, no puede decir, yo no necesito nada de eso, yo me puedo arreglar solo. No es bueno que el hombre esté solo. Pero la mujer no puede decir, no, yo necesito de este hombre. No me hace falta para nada. No es bueno que la mujer tampoco esté sola. Se necesita. ¿Cuál es la siguiente evidencia que tenemos que es una obra de Dios? Bueno, Dios como padre fue el que entregó a la primera novia. ¿Vieron como en la ceremonia que se hace del casamiento, el padre entra con la novia y en esa ceremonia el padre es el que entrega a la novia? ¿Qué hace? Él dice, yo te entrego mi hija para que ahora vos la cuides. Hasta acá, hasta este momento, está bajo mi cuidado. A partir de ahora, está bajo tu cuidado. La mamá también dice, y también mi hijo yo te lo estoy entregando a tu cuidado. Más vale que
que al nene me lo tenga ahí, ¿no? Pero esa idea de desprenderse, de ya no depender de uno para empezar a depender de otro. Bueno, fíjense cómo en la primera ceremonia de matrimonio es Dios. ¿Qué dijimos recién? ¿Quién fue el que formó a la mujer? Fue Dios. Dios tomó de la costilla del hombre y con eso formó a la mujer. O sea, ¿quién engendró a la mujer? Fue Dios. Fue Dios el que engendró, el primer padre de la primera mujer. ¿Quién fue? Fue Dios, porque Él la engendró. Es lo que leímos recién, dice. Y mientras te dormía y de la costilla que Jehová Dios, versículo 22 de Génesis 2, fíjense, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. O sea, ¿quién es el padre de Eva? Dios. ¿Quién la formó? Dios. ¿Y qué hizo? La trajo al hombre. ¿Quién se la presentó a Adán? Fue Dios. ¿Quién fue entonces el padre ahí? Fue Dios. Dios le dijo, acá tenés mi hija. A partir de ahora, cuidala. Imagínense la cara de Adán. Bueno, al fin no voy a estar solo. Me imagino la alegría de encontrar a eso que él estaba faltando. Bueno, no vamos a entrar en hablar sobre la cara de Adán, pero sí entendamos esto. Fue Dios el que la entregó. ¿Está bien? Dios se la da al cuidado de Adán. ¿Cuál es la tercera evidencia? Bueno, Dios creó también el matrimonio por medio de su palabra. La cuarta evidencia es Dios creó el matrimonio por medio de su palabra. Por ahí tal vez, en este versículo que vimos recién, el versículo 24 dice, bueno, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Bueno, ahí pareciera que fuera que el hombre lo hizo. No, en realidad fue Dios el que creó el matrimonio. Fíjense el Señor Jesús hablando al respecto de Marcos capítulo 10, versículo 8 y 9. El Señor Jesús va a aclarar esto por las dudas que a algunos le queden dudas, que a uno dice, bueno, pero fue el hombre entonces el que se unió a su mujer. No, fue Dios el que hizo que ellos formaran el matrimonio. Fíjense, 10, 8 y 9. Fíjense a partir del 8. Y los dos, versículo 7 dice, por esto dejará el hombre a su mujer y a su madre y se unirá a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y... bueno. Se me perdió el versículo. Esperen que ya lo busco. Bueno, después se lo prometo buscárselo. Se me mezclaron los versículos, pero el versículo decía, y dijo Dios, el hombre traiga a su esposa. De hecho, da la misma idea que habla el versículo anterior. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces él, de su palabra la que termina definiendo el hecho. Después le voy a buscar bien el versículo porque me noté mal. Y acá da la idea de lo que yo le decía. Por tanto, lo que Dios juntó fue lo que Dios definió hacer. Fue que Él dijo que se junte y entonces por eso se juntaron. Después le voy a buscar bien la cita bíblica igual para poder... Acá está, perdón. Lo estaba buscando mal. Mateo capítulo 19. Versículo 4 y 5. Ahí está, yo sabía que lo tenía por acá. Mateo 19. Versículo 4 y 5. Dice, él respondiendo le dijo Jesús, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y fíjense el versículo 5. Y dijo, ¿quién dijo? Dios dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Quién fue el que dijo? Fue Dios.
Dios, por medio de su palabra, dijo, se van a juntar. Así como Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha, así como Dios dijo, hágase el sol y fue hecho, así también Dios dijo, deje el hombre a su padre y a su madre y únase a su mujer y serán uno. Fue porque Dios lo dijo, o sea que es por medio de su palabra. Y ahora vamos a la cuarta evidencia. Dios fue el que creó el matrimonio, pero también es su unificador. Y ahí sí venimos a la cita que vimos recién, Marcos 10, 8 y 9. Dios entonces crea el matrimonio y también es su unificador, el que lo une. Y ahí entonces vamos a Marcos 10, 8 y 9. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, ¿quién es el que los une? Dios los juntó. Entonces, las cuatro evidencias que tenemos es, Él fue el que diseñó al hombre y a la mujer, Él fue el primer padre que creó la primera novia, Dios creó el matrimonio también por medio de su palabra, y Dios creó y también unió al matrimonio, a la mujer y al hombre. ¿Es esta una unión? En cierta manera es una unión misteriosa. Es algo que hace Dios, que no se pueden explicar con palabras, pero es una realidad. Cuando Dios une al hombre y a la mujer, cuando ellos se unen, algo pasa. Algo que los que todavía no se han casado no logran, no lo van a entender. Pero hay algo que pasa, hay algo que empieza a unirnos. Ya nuestros sentimientos se empiezan a unificar, nuestras emociones se empiezan a unificar. Uno empieza a sentir cuando el otro está mal, uno empieza a notar, se produce algo que es algo que el hombre en parte no lo puede explicar. Es una necesidad que tenemos el uno del otro, es una unión mística, es algo que Dios hace, es algo que no se puede explicar y que, vuelvo a repetir, los que no se han casado todavía no lo van a entender. Yo les puedo hablar de esto y para ustedes va a ser chino básico porque todavía no se han unido. Dios no los ha unido a su esposo o a su esposa. Los que están casados lo entienden, saben a lo que me estoy refiriendo. Eso que nos empieza a unir. Que puede decir alguna de las mujeres, a veces me dan ganas de matarlo, pero no puedo vivir sin él. A veces se comporta como un chiquilín, pero me hace reír. Son esas cosas que y el hombre dice, también de su esposa lo mismo. No sé qué hacer, qué haría si no te tuviera. Soy loco, a veces me puedo portar de una manera incorrecta, pero digo, no sé qué va a pasar conmigo, pero me vuelvo loco si no la tengo. No lo logran comprender, los chicos me miran y dicen, ¿qué está hablando este varón? Pero los que están casados me entienden y logran comprender a qué estoy hablando. El pensar en la otra persona, tenerla en tu mente, no te la puedes sacar. No me voy a poner a explicarlo porque no lo van a entender. Le va a sonar medio raro, pero es así, es algo que Dios lo hace. Es algo precioso que Él prepara. Y es algo que hace Dios. Y lamentablemente la sociedad actual no le da el valor a esta obra de Dios. Por eso no le restan importancia, no saben que es algo que Dios ha preparado. Y lo más triste es que aún muchos cristianos lo ignoran o lo toman el matrimonio como algo cualquiera, cuando ha sido algo que Dios ha hecho. Y que Dios lo hizo y lo hizo bien. Y Él lo preparó bien. Pero los cristianos no lo valoramos. No lo tratamos con la seriedad. Nos parece algo bueno, sí, algo un paso importante en la vida. No, es algo que Dios preparó. Algo que Él diseñó. Algo que estuvo en la mente de Dios y que Él lo creó. No es cualquier cosa. No es algo que lo puedo tomar así nomás. No se trata de decir, bueno, sí, yo sé que es
importante tener a la bruja esta que, o la mujer dice, bueno, el gordo este que... No, entiendan que es la persona que Dios le preparó, que Dios le escogió. Fue Dios el que estuvo atrás de esa situación. Fue Él. Y llegamos al último punto, y este seguramente va a ser bastante para que lo analicemos. Bueno, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? Como definición, bueno, esta mañana con Alejandra hablábamos al respecto y el propósito resulta bien fácil. Decíamos hoy, sean que coman, sean que beban, sean que hagan lo que hagan, ¿para qué lo hacemos? Para la gloria de Dios. Es evidente. O sea que no es solamente de Él, el matrimonio no es solamente mediante Él, sino también es para Él. Hemos estudiado en alguna época Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. ¿Está bien? Es para Él. Ahora, vamos a ver 4 puntos importantes en esto de que es para su gloria. Y lo primero que vamos a ver, el primer punto, es cuando decimos que es para su gloria, o que Dios se glorifica en el matrimonio, no significa simplemente que es para su deleite. En parte es para su deleite. El para Él significa en parte que es para su deleite, pero es más que Él. Cuando decimos que es para su gloria o que Él se glorifica en el matrimonio, cuando hablamos de la gloria de Dios, lo que estamos diciendo es que Él se da a conocer por medio del matrimonio. Y esto es algo que quiero que lo comprendan, porque va a cambiar el pensamiento de nosotros como los que estamos casados y de los que anhelan casarse. Va a ser algo que los va a hacer meditar. El Señor, cuando hablamos de su gloria, de que Él se revela, lo que está haciendo es darse a conocer, es dar un testimonio de Él mismo, de sus atributos, de sus virtudes. Cuando decimos, bueno, conocemos algo más de la gloria de Dios, estamos diciendo conocer algo más de Él. O sea que el matrimonio es para su deleite, pero también es la forma de mostrarse también a sí mismo. O sea, es una representación de Dios. Y ese es el punto que voy a recalcar acá en esta noche. El matrimonio es una representación de la gloria de Dios. Fíjense, Génesis 2:24, leímos hace un rato. Moisés escribe Génesis y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, acá parece que está hablando del matrimonio, de nada más que eso. Pero en realidad Moisés, sin darse cuenta, está apuntando a algo mucho más glorioso, a algo mucho más eterno. Ayer hablamos con los chicos, ¿qué tenemos que buscar en toda la palabra? Buscar qué nos habla de Cristo, qué nos muestra de su gloria, qué atributos, qué características muestra de él. Bueno, Moisés estaba hablando de algo que ni siquiera él tal vez lograba entender en ese tiempo. Los de su época no lograban entender, pero nosotros ahora vamos a ver que Pablo va a interpretar qué significa esta unión, en qué representa a Dios, en qué muestra la gloria de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Miremos el versículo 31. En el versículo 31, Pablo va a citar lo que dijo Moisés, lo que escribió Moisés, que por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hasta acá era lo que Moisés había puesto. Pero él le va a dar la interpretación a esto. Él va a contar el misterio que hay encerrado en esta unión del hombre y la mujer. ¿Cuál es el misterio que está encerrado? Miren, grande es este misterio. Es algo que Moisés no entendía.
entendía, pero que yo les voy a interpretar qué quiso decir, qué quiso hacer Dios con esta unión del hombre y la mujer. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de ¿qué? De Cristo y de la iglesia. Ese es el misterio que Moisés no sabía. Y eso es algo que Pablo le va a decir. Que la unión de una sola carne en matrimonio es la representación de ¿quién? De Cristo y su iglesia. O sea, mi matrimonio, el matrimonio de Jan y Ever, el matrimonio de Tri y Andre, Carlos con Paola, son la representación, la ilustración, un dibujo, una fotocopia de ¿quién? De la unión de ¿quién? De Cristo y su iglesia. O tal vez algunos de ustedes podríamos decir, debería ser la representación de la unión de Cristo y su iglesia, pero es así. Él dice, grande este misterio, pero yo digo esto de la unión de Cristo y la iglesia, o sea, la unión del hombre y la mujer es una representación de ¿quién? De la unión de Cristo con su iglesia. Miren ahora, ahí nomás en el mismo Efesios, capítulo 5, vamos al versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver Cristo y la iglesia y con que nadie aborreció jamás su propia carne? Bueno, la realidad es, cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? Come. Uno ama su cuerpo, le agarra hambre y come. Uno tiene frío, ¿qué hace? Se abriga. Nadie aborreció jamás su carne. Uno tiene hambre y va a buscar algo para comer. Uno necesita cuidar el cuerpo y lo cuida. Nadie aborrece su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo en la iglesia. ¿Qué tiene que ver que nadie deja de amar su cuerpo? ¿Por qué? Bueno, el siguiente versículo da la clave. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Si nadie ha aborrecido a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, entonces obviamente Cristo nos va a sustentar y nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él, somos su cuerpo. En esta unión que la iglesia tiene con el Señor, Él nos va a sustentar y nos va a cuidar. Es lógico, somos parte del miembro de su cuerpo y nadie, que sepamos, nadie deja o nadie hay que no ame a su cuerpo. Si su cuerpo tiene hambre, ¿qué va a hacer? Lo va a alimentar. Y bueno, Cristo a su cuerpo, si su cuerpo, su iglesia tiene hambre, ¿qué le va a hacer? Le va a dar de comer. Y si su iglesia necesita protección, ¿qué le va a hacer? Lo va a cuidar, le va a proteger. Y fíjense ahora, el versículo 32. El 31, perdón. Él dice entonces, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Y fíjense en 31. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? ¿Qué dice lo primero ahí? Por esto. O sea, va a comparar. Así como Dios cuida a su iglesia, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y será una sola carne. O sea, el hombre y la mujer en esa unión de matrimonio son la imagen de lo que Cristo hace con su iglesia. O sea, que el matrimonio no tiene ninguna gloria en sí mismo. No es glorioso en sí mismo el matrimonio. ¿Cuál es la gloria que tiene el matrimonio entonces? El poder representar lo que Cristo es con su iglesia. Ahí está la gloria que tiene el matrimonio. ¿Cuál es la gloria que tiene? El poder mostrar cómo Cristo es con su iglesia. Fuera de eso, el matrimonio no tiene ninguna gloria. Si el matrimonio no representa lo que Cristo es con su iglesia, no tiene ninguna gloria en sí. El matrimonio
no fue creado y después Dios lo utilizó. El matrimonio fue creado para mostrar el propósito o el plan que Dios tenía con su iglesia, que Jesús tenía con su iglesia. Es un misterio, ¿por qué? Porque pasó aún antes de que Cristo viniera a la tierra. Pero todo eso, ¿qué era? Una representación de ¿qué? De lo que Cristo es con su iglesia. Por eso es lo que hablamos siempre. Toda la palabra de Dios no va a hablar de Cristo, de Él. Se trata de Él. Si vos pensabas de que podías buscar una gloria en tu matrimonio fuera de Jesucristo, estabas equivocado. No vas a encontrar ninguna gloria fuera de que tu matrimonio muestre la relación de Cristo con su iglesia. Es así, fíjense que lo dice bien claro, Pablo. Dice, Dios sustenta a su iglesia, la cuida, porque son miembros de su cuerpo, porque son uno con la iglesia. Bueno, por esto entonces existe la relación del hombre y la mujer, para poder mostrar la obra de Cristo con su iglesia. El punto número 2 del propósito, de que es para la gloria de Dios, es que entonces ambos cónyuges deben imitar a Cristo, pero en diferentes roles. Más adelante en otros sermones vamos a hablar de los roles, pero tengamos en vista esto. El esposo y la esposa dijimos que tienen que mostrar la unión de Cristo con su iglesia. Bueno, dentro de los roles que cada uno ocupa dentro del matrimonio, tienen que imitar a Cristo. Dijimos, somos una representación de Cristo y su iglesia. Bueno, tenemos que entonces hacer como Él es. Y bueno, fíjense cómo lo dice. Ahí mismo donde están en Efesios 5, 23 al 29. Fíjense cómo aparece acá la comparación, la representación. Van a encontrar varias veces así como. ¿Qué está hablando? Tal cosa tiene que ser así como Cristo. Así como Cristo. Siempre se trata de como Él es, yo soy la representación de Él. Soy la fotocopia, o soy el dibujo, o soy una representación de lo que Él es. Fíjense. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Pero cómo? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, el hombre tiene que es cabeza de su mujer, representando ¿qué cosa? Como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y cómo es? La cual es su cuerpo y su salvador. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Como Cristo ha sido nuestro Salvador, como Cristo se ha dado por nosotros, ahora nosotros los maridos, en representación de lo que Cristo hizo por su iglesia, nosotros también damos nuestra vida por nuestra esposa, así como Cristo lo hizo por su iglesia. Yo tengo que amar a mi esposa, así como Cristo amó a su iglesia. Yo tengo que cuidar de mi esposa, sustentar a mi esposa, velar por mi esposa como Cristo lo hace con la iglesia. ¿Van entendiendo que ven ahora por qué los discípulos decían mejor no casarse? Esto es lo que Dios tiene preparado en su diseño. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo den a su marido en todo. O sea, la mujer tiene que sujetarse a Cristo como la mujer tiene que sujetarse a su esposo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Cómo se sujeta a la iglesia? Con toda sumisión. Así también la mujer al esposo. Como la iglesia lo hace con Cristo y como que también. Yo le decía que los dos representamos a Cristo y como Cristo lo hace con el Padre. Ellos son coiguales, el Padre y el Hijo. Pero el Hijo se sujeta voluntariamente al Padre. No hay diferencia entre ellos. Pero la voluntad, ¿cuál es? Que se sujete. Es como en la empresa del Salmo.
hacer tu voluntad me ha agradado. Me someto a vos y con alegría, no tengo problema. Porque voluntariamente ese es el rol que ocupo y lo hago con amor. ¿Cómo quién? Como la iglesia lo hace con Cristo y como la iglesia recibe el ejemplo de Cristo que lo hace con el Padre. ¿Qué dijo que se maní Jesús al Padre? Padre, si puedes, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es lo que vos digas. Y la iglesia dice lo mismo. Señor, yo quisiera que las cosas se hicieran de esta manera, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Uno está obedeciendo, uno se está sujetando. Bueno, acá Pablo dice, la mujer tiene que sujetarse a su esposo como la iglesia lo hace con Cristo. Y después vuelve a decir en el siguiente versículo, de vuelta con el marido. Marido, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo, por ejemplo? Entregándose a sí mismo por ella. O sea, tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo? Se entregó por ella. Dio su vida por ella. Yo tengo que amar de esa manera. Porque tengo que ser una representación de Cristo. Tengo que mostrar su gloria. ¿Cómo? Actuando como Él actúa. Es claro. La palabra del Señor lo muestra. Así como. Así como Cristo cuidó a su iglesia, así yo también tengo que cuidar a mi esposa. Así como la iglesia obedece a Cristo, entonces así la esposa obedece a la esposa. Es una representación. Y la semana que viene vamos a hablar de cuánto necesitamos la gracia de Dios para esto, porque seguramente para nosotros va a decir, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago yo para amar así a mi esposa? ¿Cómo hago yo para obedecer así a mi esposo? Bueno, ahí está la gracia del Señor. Pero lo vamos a hablar más tranquilo más adelante, porque si no, vamos a pasar del tiempo. ¿Qué más vamos a hablar al respecto? Bueno, el matrimonio es la representación fiel del pacto de Dios con su iglesia. Jesús sabía que tenía que pagar un alto precio por su novia, su sangre. ¿Cómo se le llama a esta obra de amor? Se le llama el nuevo pacto. ¿Se acuerdan lo que leímos recién? Lucas 22:20. Esta copa representa ¿qué cosa? El nuevo pacto. Representa mi sangre que por ustedes es derramada. O sea, ¿por quién? Por mi iglesia. Yo doy un precio por ella. Yo entrego lo más precioso que es mi sangre para poder establecer este pacto entre nosotros. Hay un compromiso. ¿Cuál fue el compromiso que el Señor se comprometió a cumplir? Él se comprometió a presentársela a sí mismo como a su imagen, sin mancha ni arruga. Fíjense en el mismo Efesios 5 que estábamos leyendo. 27. Versículo 25. María, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál fue el compromiso del Señor? Yo voy a comprar esta iglesia y ¿qué voy a hacer? Me la voy a presentar a mí mismo como yo soy, a mi imagen. Yo no voy a parar hasta hacer eso, hasta que mi esposa, mi novia, sea como yo. ¿Y cómo es el Señor? Santo, puro, sin mancha. Bueno, así voy a preparar. Y lo más glorioso de esto, ¿qué es? Que esa novia que Él compró, que esa novia del cual se enamoró, que somos todos nosotros, ¿era la más hermosa? No. El Señor no vio en nosotros ninguna hermosura.
aún sabiendo que nosotros le íbamos a fallar, aún sabiendo de que como esposa rebelde que somos cada uno de nosotros, su iglesia, le íbamos a fallar, él igual decidió amarnos. No dependió de nosotros para amarlo y dar todo por nosotros. Y eso va a ser algo que después vamos a ver más adelante. En esta relación de matrimonio, no dependo de lo que el otro haga por mí para yo servirle. Porque yo soy una representación de Cristo. Cristo no estaba esperando algo bueno de mí para que yo actúe bien. Y esto de las dos partes. El hombre va a servir a su esposa sin esperar que su esposa se sujete a ella. Y la mujer va a sujetarse a su esposo sin esperar que su esposo muestre el amor que Cristo mostró. Lo hace simplemente de gracia. De gracia recibe, de gracia da. Dice la palabra del Señor, Él se la va a presentar a sí mismo. Una iglesia pura, una iglesia perfecta. Isaías capítulo 62, versículo 4 dice, Él la llamará, ¿saben cómo? Mi deleite está en ella. Así la va a llamar. Cuando Él nos presente a todos nosotros, cuando Isaías 62, 4, cuando Él nos presente como su novia, ¿saben lo que va a decir nosotros? Ella es mi deleite. Es mi deleite. Yo la preparé, yo la santifiqué, yo le saqué toda fealdad, la hice hermosa para mí. ¿Y cómo la hice hermosa? Porque la hizo a su imagen. Él se comprometió a hacerlo y no va a parar hasta terminar la obra que comenzó a nosotros. En conclusión, entonces, la meta del matrimonio es que refleje la gloria de Dios. Esa es la idea. Tal vez queríamos pensar el matrimonio con otro propósito, pero la realidad es esta. El matrimonio tiene que reflejar la gloria. Para terminar, vamos a ver el último punto. El último punto es aplicaciones prácticas. Bueno, si el matrimonio es una representación de la unión de Cristo con su iglesia, entonces justamente el divorcio distorsiona esa imagen. El divorciarse y volverse a casar va a dar una distorsión de esa imagen. Lo va a distorsionar. Por eso necesitamos que Dios nos ayude. Por eso justamente mantener el pacto matrimonial es tan importante como hablar de Cristo y de su iglesia. O sea, el mostrar el Evangelio en mi vida cotidiana, en mi hogar, es tan importante como hablar del Evangelio. O sea, si yo hablo del Evangelio, de Cristo y de su iglesia y todo eso, y en mi hogar no hay esa representación, entonces, ¿qué va a pasar? Mis palabras caen por tierra. Y más en la condición actual que está la sociedad. Más en la condición actual, porque la sociedad hoy está defraudada. Hoy está defraudada de los matrimonios, de la familia como tal. No creen nada, no cree nadie. Por eso yo puedo hablarles lindo, pero si mi matrimonio no es esa representación, voy a decir, muy lindo lo que me decís, pero en tu casa no veo eso. Tenemos que ser esa luz que brilla en medio de tanta oscuridad. Fíjense el último versículo que vamos a leer.
Juan capítulo 17, versículo 21. La oración de Cristo dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Dónde se va a mostrar en gran manera eso de ser uno? En el matrimonio. ¿Y qué dice? Señor, que ellos sean uno, ¿para qué? Para que entonces el mundo crea. Si yo digo que somos uno, pero no lo mostramos los hechos, ¿qué van a decir? Mucho bla bla bla, pero nada de verdad. ¿Qué testimonio ustedes dan? Y cerramos con esta idea. ¿Por qué les decía que en sí el matrimonio no tiene ninguna gloria fuera de reflejar a Cristo y a su iglesia? Porque en realidad el matrimonio es algo temporal. O sea, cuando Cristo venga en gloria, mi matrimonio se acaba. El Señor Jesús le explicaba, le decía, cuando le preguntaban sobre el matrimonio, le decía: en el cielo, se equivoca, en el cielo no se van a casar ni se van a dar casamiento, porque van a ser como los ángeles. Entonces, el matrimonio tiene un fin. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque ahí ya tendremos la gloria completa del Señor. Entonces ya no hay representación que mostrar. Ya lo hemos hablado en otro caso, el matrimonio es un don de Dios. Cuando llegue lo perfecto, los dones se acaban. ¿Por qué? Porque es reemplazado por lo perfecto. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Hoy tenemos lo imperfecto. Hoy el matrimonio es una representación imperfecta de la unión de Cristo con su iglesia, que es perfecta. Hoy el matrimonio es temporal, la unión de Cristo con su iglesia, ¿cómo es? Es eterna. Pero sí está claro que justamente el propósito es que con tu compañero, con tu compañero, juntos puedan trabajar en el propósito de caminar hasta el fin de la carrera cristiana. Se ayuden. El deseo del Señor es que, claro, aparte de ser mi esposa, es mi hermana en Cristo. Y eso no va a cambiar. Eso va a ser eterno. Vamos a ser hermanos en Cristo para toda la eternidad. Hoy estamos casados, pero un día esa relación se termina. ¿Por qué? Porque vendrá lo perfecto. Pero seguiremos siendo hermanos en Cristo. Entonces, hoy como hermanos en Cristo, el esposo y la esposa tienen que ayudarse para caminar juntos. Sé que tal vez suena muchas cosas medio raras, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que tomar con seriedad lo del matrimonio. Hay una sociedad que necesita ver la luz de Cristo. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude. Pidiéndole primeramente a los matrimonios que nos ayuden a reflejar la gloria de Cristo. Pidiéndole que podamos hablarle a otros sobre qué es verdaderamente esto, y para que los solteros y las solteras hoy puedan pedirle a Dios que los guíe a que justamente a poder comprender cuál es este verdadero propósito. Nos ayuda a entenderlo con más seriedad. Después vamos a seguir hablando al respecto, pero vamos a terminar que vamos a hablar. Perdido en el error, la senda va.